Buenas niñas, vamos a la clase correspondiente a esta semana de estudios sociales. El contenido es economía cafetalera. A mediados del siglo XIX, el café sustituyó al añil como base de la economía nacional. Los precios del añil estaban en crisis y se pensó en exportar café. Los exportadores del grano se multiplicaron extraordinariamente. Entre los años 1864 y 1881, su valor superaba al añil. Sin embargo, los beneficios solo eran para los grandes productores y no para los campesinos, ya que su cultivo requería de mucho dinero y mano de obra. La introducción del café como cultivo de exportación se enmarcó en las siguientes situaciones. La mejora de la situación política favoreció las inversiones. Costa Rica se había convertido en un exportador exitoso de café, lo cual era un modelo a seguir. Había aumentado la demanda de café en Europa y Norteamérica, por lo tanto, aumentaron sus precios y las exportaciones. Los gobiernos promovían el cultivo de este producto, otorgaban tierras y préstamos a quienes lo produjeran. Es importante destacar que el Estado no solo buscaba aumentar la producción de café, sino que además desarrollar la economía agraria, comercial del país y favorecer su progreso. El cultivo del café, además de requerir inversión económica, también necesitaba de tierras apropiadas para su cultivo, es decir, en zonas altas donde las temperaturas son muy bajas. Por otro lado, se debía conocer también las técnicas de cultivo para el buen trato de los suelos y la adecuada cosecha del grano. En el año 1840, algunas propiedades del Estado habían sido dadas para el cultivo del café, y a partir del año 1858, uno de los requisitos para que una tierra comunal fuera otorgada era que fuese cultivada parcialmente del grano. En el año 1859, Gerardo Barrios asignó tierras para el cultivo. Posteriormente, el presidente Rafael Saldívar decretó en el año 1881 y 1882 leyes que anularon el sistema de tierras comunales y tejidos que pertenecían a los campesinos desde la época colonial. La legislación hizo que unas pocas familias se adueñaran de grandes extensiones de tierra, eran los terratenientes. Esto significó que los campesinos pobres o sin tierras ganaran un salario por tareas de trabajo en fincas y haciendas privadas. Algunos de ellos recibían en la hacienda la comida y un pequeño salario que con frecuencia era pagado con fichas cambiables exclusivamente en la tienda que poseía el terrateniente en su finca. Veamos unas actividades. ¿Cuál fue el producto que fue sustituido y superado por el café? Escribe la importancia que tiene en la economía actual de El Salvador el cultivo del café. Vamos a ver el otro contenido que vamos a desarrollar. Dice hechos relevantes ocurridos en periodo de 1841 a 1931. Los hechos ocurridos en El Salvador entre los años 1841 y 1931 fueron producto de dos épocas históricas en el país. La primera se refiere a los acontecimientos surgidos después de la independencia de El Salvador, disolución de la Federación Centroamericana y establecimiento de la República Cafetalera. La segunda hace referencia a principios del siglo XX en El Salvador, durante el cual transcurrieron dos sucesos: el auge de la República Cafetalera y el inicio del autoritarismo militar. La época después de la independencia de El Salvador. En 1841,
se disuelve la Federación Centroamericana y se declara El Salvador república independiente. En los años 1841 a 1876, los conflictos entre liberales y conservadores. De 1840 a 1845 gobernó Francisco Malespín. En 1845 a 1851 fue el primer periodo de gobierno liberal con su caudillo Gerardo Barrios. En 1851 a 1858 los conservadores eligieron como presidente a Francisco Dueñas. En 1856 los países centroamericanos se unieron para atacar a William Walker, quien se había apoderado del gobierno de Nicaragua. En los años 1858 a 1863, El Salvador se declara república soberana e independiente. Los años 1863 a 1871, Francisco Dueñas es nombrado de nuevo presidente. En el año 1871, el liberal Santiago González derrocó al presidente Dueñas. Y en 1886, durante el gobierno de Francisco Menéndez, se promulgó la Constitución de 1886 de principios liberales. En los años 1885 a 1890, gobierna el general Francisco Menéndez, derrocado por Carlos Ezeta. En los años 1894, Carlos Ezeta es derrocado por la revolución. El gobierno es tomado por Rafael Antonio Gutiérrez. En 1898, el presidente Rafael Antonio Gutiérrez es derrocado por el general Tomás Regalado. Se disuelve la República Mayor de Centroamérica. El inicio del siglo XX estuvo marcado por los siguientes acontecimientos. En 1906 a 1907 se libran batallas contra Guatemala, Honduras y Nicaragua. En los años 1911 a 1913, el doctor Manuel Enrique Araujo fue presidente y se crea la Guardia Nacional. En los años 1913 y 1927, Quiñones gobierna el país. En el año 1831, tomó el poder el general Maximiliano Hernández Martínez y así inició un periodo de gobiernos autoritarios controlados por la Fuerza Armada y apoyada por los oligarcas cafetaleros. Veamos las actividades de este contenido. Escribe a qué época de la historia salvadoreña corresponden los acontecimientos del surgimiento del autoritarismo militar, la disolución de la Federación Centroamericana. Bueno, hemos finalizado las clases de estudios sociales de esta semana. Espero que haya comprendido. Pasen un buen día.